Shabbat Shalom para todos. Vamos entonces a comenzar con el comentario de la parashá número 3, Lei Leha, que significa vete por ti mismo. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar con esta parashá tan importante por el rol profético que tiene. Y viendo todas estas cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el significado del pacto de Hashem con Abraham? ¿Y qué mandamientos? Porque hay otros mandamientos derivados de las 7 leyes que deberíamos de cumplir como hijos de Abraham. Las 7 leyes no son específicamente para aquellos gentiles que se convierten al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero aquellos que de alguna manera queremos ir un poquito más allá, que tenemos ese corazón pegado y nos duele lo que pasa con Israel y nos sentimos pueblo de Israel, pero que no nos podemos convertir por las razones obvias que todos conocemos. Entonces, ¿qué mandamientos debo de cumplir como hijo de Abraham? ¿Y cuál es el rol profético de este pacto, señores? ¿Y cómo puedo renovar hoy en día este pacto? Antes de comenzar, vamos a hacer un resumen de la parashá. La parashá pues habla de los primeros 25 años de Abraham desde que sale de Ur de los Caldeos hasta llegar a Canaán. Y vemos aquí su llamado, cuando emprende su viaje, ¿verdad? Se lleva a su familia, ¿verdad? Eh, Viene entonces, deja en Harán a su padre, sigue con Lot, ¿verdad? Ahí vemos el hambre que Abraham y Sara hay en Canaán y van a Egipto, regresan. Vemos entonces la separación entre Abraham, no era Abraham, sino Abram, después se le cambia el nombre, y Lot. Y ahí es que Abraham recibe la tierra de Israel. Eh, Después de todo esto vemos ahí que Lot es capturado a la guerra, Abraham libera a Lot y Abraham devuelve el botín al rey de Sodoma. Y finalmente, ¿verdad? Del otro botín, Melquisedec recibe de Abraham los diezmos y lo bendice. Para aquellos que dicen que el diezmo está en la Torá, sí, obviamente que está en la Torá, pero aparece ya desde Abraham. Y bueno, Hashem hace el pacto con Abraham, nace Ismael y el Eterno le cambia los nombres y ahora Abraham se llamará Abraham y Sarai se llamará Sara. Finalmente termina la parashá con la circuncisión como señal de pacto. Así que vamos entonces a ver hoy todo lo relacionado con el pacto de Abraham y cómo hoy en día nosotros podemos, ¿verdad? Cumplir con estos mandamientos que vamos a ver hoy. Así como bendito eres tu eterno sobre el universo, creador de los cielos y la tierra, te damos gracias, Hashem, por el estudio de la Torah que tú siempre nos das. Danos sabiduría y entendimiento para nosotros poder entender todas estas cosas importantes que vamos a aprender en el día de hoy. Todo esto por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Amén. ¿Cómo comienza la parashá? Comienza así, en Bereshit 12.1 o Génesis 12.1. Y dijo el Eterno a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Fíjense que el Eterno le da unas instrucciones a Abraham. Y hasta que Abraham no cumplió esas condiciones,
no se selló el pacto de Abraham. Por lo tanto, vemos aquí que hay una condición, siempre hay una condición. Y Abraham tenía que hacer tres cosas. Es interesante porque esta es la tercera para allá. Y el número 3 está muy relacionado con lo que vamos a hablar. Porque Abraham debía cumplir tres cosas. Uno, le dijo, vete de tu tierra. Es decir, Abraham entonces tuvo que salir de Ur de los Caldeos, donde nace, hasta Harán. Pero ahí viaja con su padre, su familia y Lot también, que era parte de la familia. Y ahí cumple el primer mandamiento, que era salir de, de tu tierra, de Ur de los Caldeos. Segundo, le dice, vete de la casa de tu padre. Abraham cumple cuando se va de Harán para la tierra de Canaán y ahí deja a su padre. Pero ahí sigue con Lot, ¿no? Entonces vemos aquí que, y esto es interesante porque, ¿por qué tiene que salir de la casa de su padre? Porque mientras tú vivas en la casa de tu padre, joven o no tan jóvenes a veces que viven con los padres, tú tienes que adaptarte a las reglas que tus padres ponen en la casa. Es decir, que tú tienes que seguir bajo la tutela, aunque tengas todos los años que puedas tener. Y esto creo que nosotros tenemos que entender como hijos, que cuando tú estás en la casa de tu padre, tienes que seguir las reglas de tu padre. Aunque tu padre sea un gentil, para ponerlo de una manera bonita, porque puede ser que tú tengamos padres idólatras, pero vamos a decir que es un gentil. Tú tienes que cumplir las leyes de esa casa, ¿entiendes? Tú tienes que cumplir las leyes de esa casa. Y hasta donde a ti te queda, deberías de cumplir, a excepción de que no sea por cuestiones de idolatría, por cuestiones de que tu padre te diga que asesines a alguien, o que te influya a tener relaciones sexuales prohibidas. Todo lo demás podrías dejarlo de cumplir por honrar a tu padre y tu madre. Esto es la base de todo eso. Por lo tanto, el Eterno dice, mira, tienes que salir de la casa de tu padre, porque si vas, si quieres recibir esta promesa, tendrás que salir de la casa de tu padre. Y finalmente le dice, vete de tu parentela, es decir, de su familia. Y usted sabe que se llevó a Lot. Y dice en Génesis 13:14, el Eterno dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Ahí está muy claro. Y ahí entonces el Eterno ve el cumplimiento de las condiciones que él había dicho, de las tres cosas, y que debía de cumplir. ¿Y qué suceda? Le dijo, alza tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces aquí vemos aquí que el Eterno le está dando la promesa. Después de que cumplió con lo que tenía que cumplir. Rashi nos comenta que estas pruebas que pasó Abraham, que por cierto pasó 10 pruebas, por estas tres pruebas, Leileja es que estas pruebas, nuestras pruebas tenemos que afrontarnos nosotros, solos, como seres individuales. Y dice Rashi que cada una de estas pruebas es para nuestro propio beneficio. Fíjense que si Abraham se quedaba en su tierra, moriría sin hijo. ¿Por qué digo esto? Porque en la parashá anterior nos dice que Sara, o Saraí en aquel momento,
era estéril, no podía tener hijos. Y se dice que Abraham también era estéril, tenía un problema. Y si Abraham si se quedaba sin hijos, y obviamente sin promesa. En cambio, si obedecía al Eterno, surgiría una gran nación y sería grandemente bendecido. Ahora, fíjense lo maravilloso de esto, que los dos eran estériles. Y a Abraham, cuando se hace la circuncisión, es que él, a los 100 años, es que el Eterno hizo el milagro y pudo procrear, igual que a Sara, le dio la oportunidad de ovular para poder entonces tener hijos. Y aquí aprendemos, señores, que todos los mandamientos que el Eterno nos otorga como nación del pacto son para nuestro beneficio personal. Y cada obediencia activa una bendición en nuestras vidas, como podemos ver aquí con Abraham. Ya vemos esto, pero quiero ver que ustedes vean las características que nos van a enseñar muchas cosas del número 3. Ahora, 3 significa permanente, estabilidad, completo. Esta es la palabra en hebreo ha-zaká. Y la letra Gimel, la gematría de la letra Gimel es el número 3. Y la palabra Gimel deriva de una palabra que se llama Gemul, que en hebreo significa dar una recompensa como un castigo. Es decir, que recompensa y castigo. En la Torá, la recompensa y el castigo tiene el mismo objetivo final. Por eso que a veces tenemos que recibir tanto lo bueno como lo malo. Tenemos que recibir la recompensa y el castigo cuando obedecemos los mandamientos o cuando no obedecemos los mandamientos. La rectificación del alma para que sea apta para recibir la luz divina de Hashem en su completa expresión es representada entonces por el 3, que representa completo. Es decir, que si no hay rectificación, ¿verdad? Si no hay si tú no sigues la regla de la recompensa y el castigo, entonces no podrás, porque probablemente una recompensa te traiga bendición y un castigo también te tendrá bendición. Recompensa y castigo, Señor, implica que el hombre es libre para elegir el bien y el mal. Cada vez que tú recibes un castigo de parte del Eterno y una recompensa, esto te hace apto, es decir, te quita los nudos, te desata para poder tener la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y aquí se activa tu libre albedrío. Por eso que el Rambán, que es el Maimónides, uno de los grandes conocedores de la Torá, en particular pone mucho hincapié en el libre albedrío. ¿Por qué? Porque es fundamental el libre albedrío para la fe de la Torá, por la fe de Hashem, por la fe de Israel. De acuerdo al Rambán, el mundo venidero es el tiempo de la recompensa. Y es un mundo completamente espiritual de las almas sin cuerpo. Es decir, que todos los mandamientos que tú hagas, la idea es que va a recibir recompensa en el mundo venidero. Por eso es que a veces haces mandamientos y no recibes a veces recompensa, porque la recompensa la vas a recibir en el mundo venidero. Por lo tanto, sigue haciendo mandamientos, todos los mandamientos que tú seas posible. O sea, no pienses que se perdió
aquella ofrenda que diste o a una ayuda que hiciste a una persona, o algún mandamiento que cumpliste, ¿verdad? Y ves que de repente tienes problemas, no te preocupes, porque la recompensa verdadera vendrá al mundo venidero. Y para decirlo de otra manera, la recompensa, el capital va al mundo venidero, pero los intereses, que es en menor proporción, son dados aquí en la tierra por medio de cuando nosotros tenemos fe, obediencia y confianza en Hashem. La recompensa final es la revelación definitiva de la luz esencial de Hashem. Dice la Torá en este día, hablando de este mundo, para hacer los mandamientos, para hacer los mandamientos. Entonces, solo hoy tienes mandamiento de elegir entre el bien y el mal. Hoy tienes la oportunidad de cumplir mandamientos. Y de esta manera, de acuerdo con nuestra elección, con nuestra obediencia, nosotros mismos definimos la recompensa y el castigo del mañana. Es decir, que dependiendo de cómo tú te comportes, ¿verdad?, vas a recibir recompensa y castigo. Pero recuerde que siempre esto va a tener rectificación. El hoy es el secreto de una mejor hora de Teshuvá y de buenas opciones en este mundo que te va a llevar a una mejor vida para el mundo por venir. Esto es muy importante, señora. Esto es muy importante. El 3, por ejemplo, hay cosas que nos dificultan cumplir los mandamientos. Una de ellas es las influencias externas, o sea, aquellas que vienen desde afuera de nosotros, que dificultan primero cumplir los mandamientos y cambiar nuestra vida, de tomar decisiones correctas. Y estas tres influencias, usted tiene que tener cuidado con las amistades, el lugar donde usted vive, el entorno donde usted vive y la familia del cual usted pertenece. Estas pueden tener influencias, tanto buenas como malas. ¿Ok? Por ejemplo, el hecho de vivir en un país en guerra, en este momento como está Israel, trae las dificultades de guerra, pues, o las dificultades que puede tener o los beneficios que pueda tener vivir en un país, por ejemplo, como Noruega o como Dinamarca, ¿verdad? Países escandinavos que tienen un nivel de vida, un estándar de vida alto, donde la economía es alta, es muy buena, muy poderosa, y permite entonces que sus habitantes ganen suficiente dinero como para cubrir las necesidades básicas y en estos casos incluso de tener otras cosas más que las necesidades básicas. Y estos son cosas que es el lugar donde vivimos. Pues. A veces también vivimos la influencia de vivir en una familia pobre. Obviamente que vas a tener dificultades, pues. O vivir en una familia rica, tienes mayor proyección de salir airoso en esta vida. Igual las amistades, parece que dime con quién andes y te diré quién eres. Todo esto influye. También hay tres cosas que influyen la parte interna, que dificulta los cambios en nuestras vidas y que dificulta también el que nosotros podamos tener un libre albedrío. Y esto tiene que ver con el cuerpo, que por cierto, los alimentos son parte de los alimentos que comemos, debemos de cuidar nuestra alimentación.
debemos de primero seguir los puntos básicos de la Torá, porque mientras tú tengas un cuerpo sano, entonces el segundo nivel de influencia es tus emociones. ¿Qué quiere decir esto? De que si tu cuerpo está sano, tú tienes mayor prioridad de elegir bien de acuerdo a tus emociones. Y tus influencias emocionales serán menores si tu cuerpo está sano. Si tu cuerpo no está sano, si estás comiendo cosas que la Torá te dice que no comas, entonces tú vas a tener dificultad de cambios en tu vida porque tus emociones van a estar divariadas, señores. Y finalmente tu mente. Si tu cuerpo no anda bien, si tus emociones entonces tampoco están bien, entonces tu mente no puede estar bien. Ahora, si tú controlas estas tres cosas, primero tu cuerpo, después tus emociones y finalmente tu mente, entonces las influencias internas no te van a afectar, sino que te van a favorecer. Hay tres cosas, por ejemplo, en este mundo terrenal, que son tres elementos que, que controlan a la Tierra, que vendría siendo el, eh, precisamente el elemento de la Tierra, que son aire, agua y fuego. Aire, agua y fuego son elementos de este mundo terrenal que contribuyen, ¿verdad?, a, 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 a hacer cambios y transformaciones en toda la parte externa de lo terrenal, señora. Así que es muy importante porque el aire, el agua y el fuego, ¿sí? Igual que las tres partes de tu alma viviente, que son Nefesh, Ruach y Neshama. Que Nefesh es tu alma vital, aquella, por ejemplo, usted ve que su corazón no necesita de tu voluntad para él latir. Él tiene propia vida. Igual que el sistema digestivo, no necesita que tú le mandes a hacer, bueno, ahora procesen los alimentos, no. Él procesa su vida. Y ese tipo de vida está como separada de nosotros, pero unida a nosotros. Ese es el nefesh, que tiene que ver con el control del cuerpo. El rúa, que viene con el corazón, que ya hablamos de las emociones, y está la neshama, que en nuestra mente, en nuestra alma espiritual. Estas tres cosas debemos de, cuando las controlamos, somos una persona completa. Cuando controlamos nuestras emociones, nuestras mentes y nuestro cuerpo, entonces estamos completos, señores. Pero debemos de cumplir estas cosas. Igual, por ejemplo, para entregar a Israel, el Eterno tuvo que hacer promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, tres padres, por eso que tenemos tres padres, para que estuviera completo y pudiera recibir el Estado de Israel. También hay tres tipos de almas judías dentro de Israel, que son los Kohanim, los sacerdotes, después están los segundos serían los Levín, es decir, los levitas, y están los israelitas. Y son tres tipos de alma que hay, de personas dentro de Israel. Pero cada uno se necesita. Igual está que hay tres partes en la Torá, que es el Pentateuco, los 5 libros, están los libros de los profetas, mayores y menores, y están los salmos y proverbios, que son los escritos. Así que hay tres también para que la Torá sea completa. Tres vínculos que unen, entonces es Israel, la Torá y Hashem. O si lo quiere poner, primero Hashem, después la Torá y después Israel. En la gematría del número 3, repetido 3 veces, es 9. Y 9 es el número, significa el número de verdad. Por lo tanto, cuando este número lo repetimos 3 veces,
es verdad, tú encuentras la verdad. Igual que como en esta parasha hay tres tipos de pactos. El pacto de Abraham, perdón, el pacto de Noah o de Noé, que lo vimos la semana pasada. Hoy estamos viendo el pacto de Abraham y posiblemente el libro de Shemot nos va a tocar ver el pacto de Sinaí, que fue cuando se entregó la Torá en el monte de Sinaí. Ahora, estos tres pactos son muy importantes, porque de alguna manera un pacto es con las naciones, otro pacto con aquellas que fueron injertados en el libro natural, que vendrían siendo los Beni Abraham, y estaría el pacto de Sinaí, que es el pacto de la Torá, que es con el pueblo judío. Y por lo menos todos estos pactos traen redención, expiación, justificación, perdón, reconciliación y purificación. En este parasha vemos que entonces que el Eterno le dice, vete por ti a tu tierra, a la tierra que te mostraré. Hashem le dice a Abraham Avino que se vaya hacia la tierra prometida. Ahora es importante que entender que no le revela desde un principio cuál es la tierra prometida, pero sí lo bendice con muchas bendiciones. Y en uno de los versos de bendiciones, de las 7 bendiciones que hay, cuando el Eterno le habla, dice, y bendeciré en ti todas las familias de la tierra. El cual, de alguna manera, a Abraham, el pacto de Abraham, es bendiciones a toda la familia de la tierra. Esto es muy importante porque aquí incluye todo aquel que siga las reglas del pacto de Abraham. Vamos a ver cuál es el pacto de Abraham. Primero tenemos que ver la conversión de Abraham, porque Abraham fue el primer converso ante Hashem. Y las razones son las siguientes. Es considerado el primer converso de Israel. Pero ¿qué pasó aquí? Para que ustedes vamos a entender, los Midrash nos indican que Abraham usualmente miraba el cielo. Y admiraba los cielos, ¿verdad? Admiraba el sol, la luna, admiraba los mares, la tierra, las montañas, toda la creación. Y decía, se maravillaba de toda esta creación y decía, toda esta creación tiene que haber sido creado por un ser supremo. Y este es la clave, Señor, de creer en Hashem. Es decir, que debemos siempre pensar que todo lo que vemos ha sido creado por un ser supremo que es el Padre de nuestros padres Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y esto es muy importante. Es muy importante porque para explicárselo de otra manera, usted puede ver una silla hermosa, ¿no? Hecha por un ebanista, famoso también. Y usted cuando ve la silla se admira de todo lo que tiene la silla. Pero cuando usted ve y admira alguna creación, tanto del Eterno como una creación del hombre, por decir una manera coloquial, usted tiene que entender de que, Berta, esto debe haber sido creado por un ser supremo. Y déjeme decirle entonces que cuando vemos la madera, ¿verdad? La madera, ¿quién creó la madera? Hashem, vimos en la parashá de Génesis, que Hashem creó todos los árboles. Por lo tanto, creó la madera que se necesita para el... Entonces, por lo tanto, Hashem creó, Bará, de la nada la madera.
Y esto es importantísimo, porque nosotros, al entender que todos los elementos que hay para hacer una silla, ¿verdad? El hierro, ¿dónde lo sacaron? Bueno, el hierro lo sacaron de los minerales que el Eterno y las telas, bueno, si son telas de oveja o telas de algodón, o etcétera, todo eso sale, la materia prima sale, entonces por lo tanto la madera y toda la materia prima sale de Hashem. Y después está que la formación, cuando el hombre, ¿verdad? Porque el Eterno le ha dado esa capacidad, esa inteligencia, le ha dado espíritu de inteligencia para formar la madera y hacer una silla. Y después la termina, que sería la tercera, cuando le pone los adornos, le pone la tela, le pone los clavos que van a tener la silla, las maderas juntos para hacer la silla, todos los elementos y al final está la silla. Entonces, como vemos, es un proceso de tres, un proceso de algo creado, de algo formado, de algo que de hacer el producto final. Entonces ahí podemos ver que debemos darle la honra y la gloria por esa silla, ¿verdad? A Hashem. ¿Por qué? Porque estamos viendo el origen de eso. Le estoy poniendo ese ejemplo. Y así debemos nosotros. El fundamento de todos los fundamentos y el pilar de la sabiduría es saber que hay un ser supremo en cada creación. Aunque el Eterno le haya dado la sabiduría al hombre de transformar cosas, ¿verdad? De formar cosas, de hacer cosas, basado en los elementos del Eterno, al final tenemos que, quien está detrás de todo eso, quien dio la inteligencia, quien dio los materiales es el Eterno. Y así debes ser tú. Todos los seres del cielo, de la tierra y todo lo que hay entre ellos, de lo que se ve y lo que no se ve, ¿eh? Solo llegó a la asistencia a partir de la verdad de que Hashem creó todo. Así de sencillo. Cuando tú tienes, esa es la idea principal de creer en Hashem, de que todo viene de Hashem, señores, todo, absolutamente todo viene de Hashem. Fíjense que Noah o Noé predicaba en no adorar falsos dioses para poder creer en un solo Dios. Pero Abraham difundía el mensaje primero en monoteísmo, que Hashem era el que estaba detrás de todas las cosas, como lo acabamos de hacer con la referencia al ejemplo de la silla. Por lo tanto, señores, Abraham buscaba enseñar monoteísmo, pero también enseñar que Hashem era uno y único, sin partes, indivisible y sin división. Abraham enseñaba que Hashem era único en su clase, es decir, no lo podías comparar con nada y no lo podemos comparar con nada. No le podemos poner un solo nombre porque no hay nombre, no hay cosa, no hay nada en este mundo, no hay nada de su creación que pueda soportar todo el poder de Hashem. Por supuesto, él se basaba también en la no idolatría y en la falsedad de todos los ídolos. ¿Mm? Fíjense lo que dijo Yitro, un gentil, cuando vio que el Eterno con todo su poder saca a Israel de Egipto y le dice a Moshe: ahora reconozco que el Eterno, Él es el más grande de todos los dioses. Reconocía que era el más grande de los dioses y de alguna manera esto es conocer a Hashem.
Conocer a Hashem, entonces reconocer a Hashem como el único Dios verdadero. De alguna manera estamos hablando de la existencia de Dios, de que Él es el creador de todas las cosas del universo, y tenemos que entender en la unicidad, el Ejad de Hashem, que es único en su tipo. Esta es la esencia de conocer a Hashem. Él es el creador de toda la creación a partir de la nada. Y todo lo que se encuentre en los cielos y en la tierra existe solamente por la verdad de su existencia. Eso es lo que tenemos que creer, señora. Lo demás, que la gente se pone a explicar cosas, a preguntar cosas, no. Debes de entender que todo se encuentra en los cielos y en la tierra, existe solamente por la verdad de su existencia. Todo es a partir de Él. Y este es la esencia de convertirse al Dios de Israel. Mire, el primer antepasado de todos los judíos, sea que hayan nacido tales como conversos, fue Abraham Avino. De acuerdo a las halajá, es Abraham Avino. Ahora, cuando vemos esto, tenemos que analizar y decir, porque se ve bien, pero tenemos que entender que Abraham no era judío. Abraham no fue judío. ¿Por qué no fue judío? Porque un judío es un yehudí. Y esto deriva de la palabra Yehuda, que en español es Judá, que era uno de sus bisnietos. Por lo tanto, Abraham no pudo ser judío. Tampoco fue israelita, porque fue su nieto Israel, hijo de su hijo, Isaac, que fue Israel, que fue Jacob, que después le fue cambiado. Por lo tanto, tampoco fue israelita. Abraham se le llama Ha-Ibri, el hebreo. Y aquí hay una verdad muy grande, señores, porque en hebreo significa cruzar el río. Ibri significa el que cruza el río, Ha-Ibri. Y también significa atravesar o pasar a través. Hoy en día se usa esta palabra Ibri para hablar de mover casas, de traspasar leyes, de sobrepasar alguna dificultad, de atravesar el camino, de cruzar un río, de atravesar, de pasar, de cruzar, sobre esencialmente. Hoy en el hebreo moderno. Nosotros, cuando atravesamos la frontera entre de ser gentil y ahora ser parte del pueblo de Hashem, atravesamos y somos unos ibrí, somos hebreos, somos unos hijos de Abraham. Por eso es que la expresión Bene Abraham se nos da a nosotros aquellos que no somos como el pacto de Noah, que simplemente se le pide 7 leyes. A nosotros se nos pide un poquito más, porque Abraham hacía un poco más. Y de Abraham descendemos biológicamente y espiritualmente todos los judíos, todos los israelitas y todos los hebreos. Y por supuesto también podemos decir que muchos musulmanes y mucha gente entre nosotros somos hebreos. ¿Por qué? Porque traspasamos ese puente. Por cierto, hay un libro que dice Cruzando el Puente. Es interesante porque es una manera de entrar a otro sistema. Y de alguna manera nosotros estamos regresando a casa y Abraham, el hebreo, cumplió con los mandamientos que el Eterno le había dado. Que obviamente que eran las 7 leyes
universales con sus derivaciones, que los vamos a ver ahora. ¿Cuáles son esos relevantes misbot, mandamientos que hoy en día tiene un bebé Abraham? Que lo aprendemos de Abraham. Primero, hay 7 básicos mandamientos para hacer. Que está en creer en Hashem, no a la idolatría, amar a Hashem, sería el tercero. El cuarto sería temor a Hashem. Hay que tener temor a Hashem. Quinto, santificar el nombre de Hashem. Y esto lo podemos hacer con el sexto, que es seguir, imitar los caminos de Hashem, o estar en los caminos de Hashem, que es cumplir con sus mandamientos. Y la séptima es la tefilá, la oración diaria con la comunicación que debemos tener con el Eterno. Estos 7 son para el Eterno. Después están los relacionados al estudio de la Torá, porque uno de los mandamientos es estudiar Torá. Y al estudiar Torá, todo ser humano debe estudiar Torá. Cuando hablamos de Torá, hablamos de todo lo que envuelve esto. Y enseñar Torá a tu familia, porque los padres son responsables, o los padres son responsables, y deben de enseñarle primero a sus hijos. Antes de enseñar a otros, deben enseñar a los hijos. Debes de asociarte con los estudiosos de la Torá, tener un maestro, ¿no?, que te vaya guiando. Esto es muy importante. Honrar a los sabios y a los ancianos es muy importante. Y respetar los lugares donde se estudia Torá. También están, señores, los relacionados con la comida. Ya vimos por qué es importante la comida. Porque hay un mandamiento es no comer sangre. Pero obviamente que cuando habla de comer sangre, está hablando de animales, que son los únicos que tienen sangre, que son aves, ganado, ¿verdad?, y peces. Pero a esto se nos recomienda comer carne aptos, animales aptos, o pues sea carne kosher, que serían los animales como por ejemplo las aves, el pollo, del ganado, la vaca, el cordero, de los peces, aquellos que tienen aletas y aquellos que tienen escamas. Se nos dice que debemos comer eso porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Finalmente, señores, tenemos que los mibos de comida es bendiciones después de la comida, hacer el Birkat Hamazon, bendecir a Hashem por después que comemos, pero también es importante bendecir antes de la comida y agradecer al Eterno por la comida que nos está poniendo. Así que hay que hacer las dos. También están con las del prójimo. Por ejemplo, el prójimo está amar a Hashem, dar caridad, dar préstamo, cumplir la palabra de uno, anular un voto cuando uno hace un voto o promesa, seguridad y prevención. ¿Por qué esto? Nuestras casas, nuestras pertenencias, debemos tener seguridad y prevención. ¿Por qué? Porque si tú haces un hueco en tu patio, debes poner cerca, debes poner un letrero que diga que hay un hueco para que no caiga. ¿Por qué? Porque tú tienes que cuidar al prójimo. En tu casa tú eres responsable de las personas que están. También aquellos que tienen empresas, que son comerciantes, tienen que estar los derechos y las obligaciones de los empleados, pagar puntualmente a los empleados, usar las leyes de comercio de la Torá, que es, por ejemplo, no tener un peso que sea correcto el peso, sino que vendas, y cuando vendas 1 kilo
de cualquier producto sea exactamente el kilo y no sea menos. Devolución de los objetos robados, devolver cuando nos encontramos algo, ayudar a descargar y a recargar, de repente ayudar a alguien que un animal o necesita ayuda, que tiene un problema con su carro, tratar de ayudar a esa persona. Específicamente ayudar al prójimo. Reprender con amor, es muy importante estas cuestiones, y no mentir ni hacer falsos testimonios. Están los otros relacionados con la familia, como honrar a tu padre y a tu madre, pero no como el judío. ¿Por qué? Porque Abraham generalmente sus padres no son creyentes. Entonces es más difícil honrar a un padre y una madre que no sean creyentes, porque van a haber algunas situaciones en donde no los puedes honrar a los padres. Tiene que ver también la familia, que todo hombre debe casarse y toda mujer debe casarse y tener hijos. Eso es un mandamiento que aparece en Bereshit, señores. Dentro del matrimonio, hacer relaciones sexuales dentro del matrimonio. Se está prohibido las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Debemos de cumplir con nuestro deber conyugal y debemos de cumplir con la pureza de las relaciones sexuales. Y también el hombre debe de cuidar a su esposa y su esposa debe cuidar al esposo. Y por supuesto debemos enseñar a nuestros hijos las buenas costumbres y la Torá en nuestros hogares. En los días especiales de fiesta debemos seguir el calendario bíblico, señores. Porque el calendario, lamentablemente, el calendario gregoriano es un calendario pagano, desde los nombres, ¿no? Ya de esto lo hemos hablado. Debemos de recordar las fiestas del Eterno que están establecidas en la Torá. De regocijarnos en los días festivos, en las fiestas de Hashem. Debemos el Shabbat, santificar el Shabbat, recordar el Shabbat. Es decir, santificar es que nosotros debemos, hoy es Shabbat, entonces usted es un día diferente. Y cuando usted lo trata diferente, ya lo está santificando en su esencia. Debe de recordar el Shabbat, es que desde varios días, bueno, el viernes Shabbat, tengo que comprar esto para la cena de Shabbat, tengo que tener la ropa limpia para Shabbat. Es decir, pensar en el Shabbat. Y la otra es buscar descansar en Shabbat. Si usted va a descansar un día, descanse en Shabbat. Por lo tanto, vemos entonces que en todas las fiestas debemos alegrarnos y regocijarnos. Están también las enseñanzas del Eterno, de la providencia divina. Debemos enseñar que Hashem es omnisapiente, y que todo lo conoce, que Hashem es todopoderoso. Debemos exaltar la majestad de Hashem. Debemos enseñar en tener fe en Hashem y tener confianza en Hashem. Debemos enseñar que Hashem es benevolento, que es misericordioso, que actúa con justicia y juicio, y que nosotros debemos de imitar a Hashem en estas cosas de misericordia, benevolencia. Hay otras leyes más, por ejemplo, las guerras sobre defensa propia o defensa propia de tu familia. Si hay alguien que quiere hacerle daño, tú puedes incluso matar a alguien por defender a tu familia. Pero tenemos que tener el valor de toda vida humana. Debemos hacer como Abraham, que nos enseñó hospitalidad y recepción de huéspedes. Respetar las leyes de tu país es muy importante. Cuidar la naturaleza, respetar a los animales, seguir, de no juzgar al prójimo, de no airarse, de no enojarse, de no codiciar, de no ofender. Y en lo que queda en nosotros, estar en paz con todos los hombres.
para finalizar, señores. Estos son los mandamientos que debemos de cumplir. Estúdielos, repáselos. Estos son los esenciales, son alrededor de 60 mandamientos que debemos de cumplir. Fíjense que Abraham, en buena parte de sus trayectos, conversos se fueron uniendo a Abraham. Pero fíjense una cosa, Abraham no formaba parte de ninguna religión. Pues Abraham no era sacerdote de Hashem. Abraham no era ni apóstol de nadie. Y era simplemente un hombre inspirado por Hashem, lleno de la voluntad y de la determinación por buscar la verdad y la elevación. Y que con el ejemplo de su vida, ¿no?, mostraba a los seguidores los senderos por los cuales tenían que transitar. Abraham atraía a sus adeptos de su modo de vida y los convertía. Si tú quieres que tus hijos cambien, entonces tú tienes que ser ejemplo para tus hijos. ¿No? Si tú quieres que tu esposa te respeta, tienes que respetarla. Así de sencillo. Porque debes de vivir la Torá. No es solamente estudiarla, sino vivirla como la vivía Abraham. Esto es lo que nos enseña nuestro padre Abraham. Miren, esto es importantísimo, porque ¿cuál es al final lo que está detrás del pacto de Abraham? Nosotros leemos de los sabios de bendita memoria que primero de todo, y te bendecirá en ti. Sí, dijo el santo maestro Abraham que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué significa la palabra bendecir en ti? Todas las familias. Abraham, el Eterno le dijo a Abraham, yo en el futuro voy a agentar a ti a todas las familias de la tierra. Y Rab Shaul, hablando de esto, dice, fuimos injertados en el olivo natural en este pacto que hicieron con Abraham. Moshe Rabbeinu, la revelación de la Torá, nos indica que Abraham fue un eslabón muy importante de la evolución espiritual y cultural regulada por el Eterno y de acuerdo a los tiempos de la maduración social de la especie humana. Hoy en día, señores, nosotros hemos perdido ese pacto de Abraham por medio de no cumplir los mandamientos que yo acabo de denunciar. Pero dice Hashem en Jeremías 31, es aquí que vienen días de Hashem, de los cuales yo haré renovar el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La casa de Judá son los judíos. Ahora la casa de Israel son las 10 tribus perdidas, y de acuerdo a las profecías que han dicho, en Latinoamérica hay muchas casas de Israel perdidas, que está volviendo a casa, que han sido atraídos por el pacto de Abraham, deben de regresar a los pactos de Abraham porque sus padres no son judíos y entonces empiezan el proceso de conversión. Y dice, no el pacto que hice con sus padres el día que tomé de sus manos para sacarla de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto y aún fui yo un marido para ellos, dice Hashem. Pero este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Hashem, daré mi ley, escuche bien, en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré por ellos su Dios, y ellos me serán por su pueblo. Y este pueblo que se le está dando ahora la Torah en sus corazones, señores, somos tú y yo. Porque en Salmos 105 dice, para siempre he acordado de su pacto, de la promesa que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham, ¿no?, y el juramento que hizo Isaac, y también lo confirmó con Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestro heredad. Es decir,
que les estaba dando la tierra de Israel. Esta para allá habla del pacto de Abraham, que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué quiere decir eso? Que en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Y por analogía de expresión, que es una clave de interpretación, vemos el cumplimiento de esta promesa, como dice Rashaúl en Romanos 11:17, pero si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertados entre ellas, y aquí al ver la referencia de fueron injertados, nos lleva al pacto abrámico. Y fuiste hecho partícipe con ella a la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante, ¿verdad? Con las ramas y con los judíos, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que sustenta a ti. Es decir, nosotros tenemos que seguir al judío, a Israel. La Torá sale de Jerusalén, no sale de Nueva York, no sale de Caracas, no sale de Hong Kong, sale de Jerusalén. Y Hashem va a renovar el pacto y va a colocar en tu corazón, porque dice en Jeremías, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré por ellos Dios y ellos me serán por su pueblo. Señores, conclusión. Tú tienes que preguntarte ahora, ¿cómo está tu pacto renovado con Hashem? Necesitamos recobrar el pacto de Hashem. Y este pacto de Hashem está cuando nosotros empezamos a cumplir los mandamientos que Abraham cumplió. Y es importante porque la palabra nos está diciendo que si tú no puedes cumplir con los mandamientos, debemos quitar el prepucio de nuestro corazón. Así como Abraham quitó el prepucio de su miembro, como lo vemos en dar, que por cierto es más difícil quitar el prepucio del corazón que el prepucio de nuestros miembros, señores. Debemos quitar entonces el prepucio de nuestro corazón, aquello que está cubriendo nuestro corazón, que son las malas ideas, los malos ejemplos, las malas acciones, quitar todo eso, quitar todos los elementos que nos están poniendo una coraza en nuestro corazón, para que Hashem entonces pueda escribir en nuestros corazones su Torah. Y entonces, en ese momento, la Torah empezará a llegar a tu corazón. Cuando tú escuches la Torah, ella va a penetrar tu corazón. Entonces Hashem será nuestro Elohim, será nuestro Dios, y nosotros seremos parte de su pueblo. La pregunta es, ¿cómo está tu pacto renovado? Busca de Hashem, busca de la Torah, busca quitar ese corazón duro y nefasto de ti para que puedas entonces entrar en el pacto de Hashem y seremos parte de su pueblo. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos.